Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 13, ya dentro de lo que conocemos como el ministerio del Señor en la última noche, primero en el aposento alto, y hemos visto ya cómo el Señor lavó los pies de los discípulos y algunas de las enseñanzas que este hecho tuvo para ellos y también para nosotros. Pero el contenido de este pasaje todavía no lo hemos agotado. Vamos avanzando poco a poco porque realmente hay lecciones muy importantes aquí. Así que si les parece, antes de que tengamos ninguna consideración, vamos a leer nuevamente el texto bíblico para estar bien familiarizados con él. Y aunque realmente nuestro estudio bíblico en esta ocasión va a consistir, vamos a abarcar en el capítulo 13 los versículos del 18 al 21, no obstante, vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 1 del capítulo 13 para tener un contexto más amplio y ver bien las cosas en detalle. Por lo tanto, Juan capítulo 13, versículo 1, que dice de esta manera: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿No me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía:
compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Bueno, como digo, nos vamos a centrar principalmente en los versículos 18 al 21. ¿Qué es lo que hemos visto ya hasta este momento en este pasaje? Bueno, pues que el Señor, cuando lavó los pies del Señor, desde los discípulos, tenía la clara intención de mostrarnos importantes lecciones acerca de lo que es la santidad. ¿En qué consiste la santidad? Y por lo tanto también, ¿cómo puedo yo llegar a ser santo? Y la primera cosa que nos enseñó, recordarán ustedes si han seguido esta serie de estudios, pues es que el Señor nos dijo que la santidad comienza por una limpieza que solamente Él puede realizar. De hecho, habló de dos tipos de limpieza, una limpieza inicial y completa e irrepetible, y después continuas limpiezas parciales. La primera limpieza tenía que ver con la regeneración que es obrada por obra del Espíritu Santo en el momento en que nos convertimos. Pero luego hay una segunda limpieza constante, periódica, diaria, que es parcial y que viene por medio de la palabra y que tiene que ver con ese proceso de santificación al que nosotros aspiramos constantemente, ser transformados constantemente, cada vez parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Eso en cuanto a la limpieza, ahí comienza el proceso de santidad. Y luego el Señor, y esto fue nuestra última sesión, pues continuó diciendo que la santidad es algo muy práctico. Implica servicio abnegado y humilde tanto al Señor como a sus discípulos, a los discípulos del Señor. Y esto lo veríamos de los versículos 12 al 17. Ahora el tema continúa. Realmente el Señor sigue hablándonos de la santidad, pero en esta ocasión Él lo va a hacer desde una perspectiva negativa, es decir, contrastando, mostrándonos el opuesto de lo que sería la santidad, que en este caso pues entiendo que sería la impiedad como el concepto contrario a lo que sería la santidad. Y va a hacer referencia nuevamente a Judas, el traidor. Él es un exponente máximo de esa impiedad, de esa actitud totalmente contraria a lo que es la santidad. Y por contraste nos va a ayudar a verlo con mayor nitidez, con mucha más claridad. Tal vez a alguien le pueda parecer que el caso de Judas es un caso extremo, que poco tiene que ver con lo que vemos a nuestro alrededor, pero no es así, no es así. Cuando veamos este estudio y el siguiente, nos daremos cuenta que esencialmente no hay una gran diferencia entre la actitud de Judas y la de muchísimos hombres en el día de hoy. Esto lo iremos viendo con tiempo. Bueno, ya en cuanto al texto entonces, versículo 18 dice: no hablo de todos vosotros, comenzó diciendo el Señor. Yo sé a quienes he elegido. Ahora, es un poco, a algunos les parece un poco complicado entender cuál es la conexión de este versículo con el anterior. Recuerdan que en el versículo anterior, el versículo 17, dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y ahora dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. ¿Qué conexión hay entre ambos versículos? Bueno, en el versículo anterior, evidentemente, pues el Señor estaba hablando de la bienaventuranza que tendrían aquellos que, conociendo las palabras, las cosas que el Señor les había enseñado, las pusieran por práctica. Ahí hay una bienaventuranza. No somos teóricos, el Señor no desea eso de nosotros, quiere que conozcamos y que practiquemos lo que conocemos. Y ahí hay una bienaventuranza. Pero como decía hace un momento, aquí nos va a enseñar verdades importantes por contraste. Y nos va a presentar ahora, y es lo que comienza haciendo aquí, un anuncio de la existencia de un traidor en medio del grupo apostólico, Judas. Judas, que aquí es presentado como un pobre desdichado. ¿Por qué razón? Porque él sabía todo lo que el Señor les había enseñado, pero
no practicaba. Por lo tanto, no era un hombre bienaventurado, era un hombre desdichado, un pobre desdichado. Y con esto, pues el Señor sigue identificando claramente, dándonos pinceladas para que nos hagamos una idea completa de lo que es un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Y Judas, por contraste, nos queda claro, evidentemente, que no lo era, que había rechazado de pleno la bienaventuranza del Señor. Ahora, este versículo nos enfrenta con un asunto complejo. Fíjense cómo habla el Señor. Yo sé a quienes he escogido. Y nos podemos hacer dos preguntas. La primera de ellas es, ¿para qué los había escogido? Y la segunda, ¿qué implica el hecho de haber sido escogidos? Estas dos preguntas. ¿Para qué habían sido escogidos? ¿Qué implicaba el hecho de ser escogidos? En cuanto a la primera pregunta, ¿para qué los había escogido? Creo que la respuesta natural, pienso que tiene que ver con, pues con el hecho de que los había escogido para ser sus apóstoles. Creo que esto queda claro en el contexto. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿qué implicaba el hecho de haber sido escogidos? Pues vemos que no necesariamente estaba implícito el hecho de que cada uno de aquellos que habían sido escogidos iban a desarrollar fielmente el ministerio para el que habían sido escogidos, es decir, el ser apóstoles, que iban a desarrollar fielmente ese ministerio. No quería decir eso. De hecho, Judas es un ejemplo claro de que eso no era así, porque ser escogidos no implica que se van a cumplir siempre, en este sentido, los propósitos del Señor. Judas había sido escogido para ser un apóstol fiel y resultó finalmente ser un traidor. En todo caso, no nos quedemos con la figura de Judas, quedémonos, por supuesto que sí, con la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos revelado como en pocos sitios el corazón del Señor. ¿Cuáles son los íntimos pensamientos, los íntimos deseos del Señor Jesucristo para todos los hombres? Bueno, pues queda claro, quiere producir la santidad en todos los hombres. En Judas también lo había querido, para eso lo había escogido. Pero aquí vemos que la triste realidad es que hay muchas personas que resisten activamente la obra del Señor en sus vidas, impidiendo que los propósitos de Dios para ellos se lleguen a cumplir. Y esto puede sonar muy extraño a algunos, pero los autores bíblicos pues lo expresan con toda naturalidad. Esteban, hablando en un sermón a los judíos que se oponían duramente a él, les dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 y versículo 51, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esta resistencia al Espíritu Santo, que no es algo excepcional de Judas, sino que realmente había sido el proceder de los judíos en la época del Señor y de sus padres en la antigüedad. Algo no excepcional, sino, de hecho, había sido la norma dentro de Israel, el pueblo escogido por Dios para cumplir con cierto ministerio. Y habían fracasado estrepitosamente porque no habían querido, porque habían resistido al Espíritu Santo. Y aquí Judas está en la misma línea, resistiendo a la influencia del Señor Jesucristo que estaba allí mismo con él, resistiéndole una y mil veces, hasta que finalmente lo vemos, lo acabamos de leer en este pasaje, se perdió. Ahora, el texto dice que esto ocurrió para que se cumpla la Escritura. Y aquí, pues podemos estar seguros de que el Señor no escogió a Judas para que lo traicionara y que de ese modo se cumpliera una predicción de las Escrituras. No tiene nada que ver con eso, eso sería un pensamiento muy truculento, muy impropio del Señor. Escoger a una persona para que me traicione. ¿A dónde va? Yo no creo eso del Señor. Más bien creo lo que acabo de expresar hace un momento, que el Señor lo escogió con el fin de que se salvara, con el fin de conducirle a la salvación, por supuesto. Lo escogió para que fuera un apóstol fiel.
Y veremos, vamos a ver, y creo que es así como hay que entenderlo, porque si no este pasaje pierde todo su brillo y todo su sentido, pues vamos a ver que el Señor estuvo hasta el final de este pasaje que hemos leído, intentando por todos los medios recuperar a Judas. Desgraciadamente no lo consiguió, y al final fue Satanás quien ganó su corazón, nos dice el versículo 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Pero hay una lucha, el Señor intentando recuperar a este hombre. No es que lo ha escogido para que se pierda, porque entonces, ¿por qué el Señor se va a angustiar porque este hombre se pierda? Y lo vamos a ver que se angustió. Judas no actuó, desde luego que no actuó impulsado por una decisión determinada previamente por el Señor. Como si Judas hubiera sido escogido en la eternidad pasada y por un decreto divino fue traído a este mundo y fue creado exclusivamente para que entregara al Señor y se perdiera. Si eso hubiera sido así, o si Dios en algún momento hiciera eso con alguna persona, que antes de que nadie hubiera hecho nada, ni Adán, ni Eva, ni ninguna persona existiera en este mundo, que por un decreto de la eternidad pasada hubiera escogido a algunos para este tipo de cosas, pues en ese caso no se les podría culpar a ellos, no se podría culpar a Judas, porque Judas no tenía ninguna opción en ese caso, estaba determinado. ¿Y quién puede luchar contra algo que Dios ha determinado? Pues nadie. Por lo tanto, pues no se podría culpar a Judas. Y no quiero plantear a quién habría que culpar, siguiendo ese razonamiento, y creo que los que eso lo plantean así, pues tienen un gran problema, y no sé si han pensado bien en todas las consecuencias de lo que implica eso. Yo creo que no tiene nada que ver con esto, porque lo que vemos en las Escrituras es que el hombre tiene libertad junto con responsabilidad para elegir sus propias decisiones morales. Y por lo tanto la traición de Judas es suya y exclusivamente suya, llevada a cabo por una incredulidad inexplicable. Y inexcusable también. Pero, y esto es lo curioso, sus propias decisiones servían para cumplir las Escrituras. Por supuesto, Dios había decidido algo desde la eternidad pasada, pero no había sido que Judas lo iba a entregar, sino que Dios iba a entregar a su propio Hijo, había predestinado a su Hijo para que muriera en expiación por los pecados de todos los hombres. Por otro lado, encontramos cuando leemos el Evangelio, pues que tanto Judas como Pilato, como los líderes de la nación judía, como el pueblo mismo, tomaron la decisión de entregar a muerte a Jesús. Ambas cosas son verdad. Dios desde la eternidad decidió entregar a su Hijo, y los hombres malvados de la época del Señor, entregaron al Señor Jesucristo a la muerte. Eso lo vemos, esa combinación en Hechos capítulo 2, versículo 23, en el primer sermón de la era cristiana, en este caso de parte del apóstol Pedro. Por lo tanto, ellos que actuaban ignorantemente, sin saberlo, y digo ignorantemente porque es el término que utiliza Pedro y luego más adelante Pablo, lo hice por ignorancia, diría Pablo. Actuaron ignorantemente, pero estaban cumpliendo lo que Dios de antemano había predicho. Por lo tanto, ¿esto cómo debemos de entenderlo? Esta expresión, para que se cumpla la Escritura. Pues no como una relación de causa y efecto. Dios lo determinó de antemano para esto y por lo tanto el efecto fue que Él lo entregó. No. Lo que tenemos que verlo y entenderlo es como preconocimiento divino de parte de Dios, que sabía de antemano lo que iba a ocurrir, y por otro lado la libre actuación de los hombres como agentes de esta traición, de esta entrega del Señor. Ahora, aquí, una vez que dejamos eso ya creo que solucionado, pues tenemos que considerar una verdad espiritual fundamental, que aprendemos en la personalidad, en el desarrollo, en el transcurso de la vida de Judas. ¿Cuál? Pues que el ser escogidos por el Señor, como Judas lo fue, el estar con otros creyentes, como Judas lo estuvo, el ejercer ministerios dentro del ámbito del reino de Dios, como Judas lo hizo, porque fue a predicar, porque era tesorero del grupo apostólico. Contar con la aceptación de otros discípulos, nadie sospechaba aquí que Judas era el traidor. Ninguna de esas cosas
y fíjense que son cosas importantísimas, ninguna de esas cosas puede producir la verdadera santidad en el corazón. No, no la producen. Es imprescindible, por lo tanto, y es creo la lección que nos está enseñando este pasaje, es imprescindible tener una relación íntima y personal con el Señor. Y Judas no tenía esa relación personal e íntima con el Señor. No le amaba. Por lo tanto, todas esas otras cosas, muy importantes en sí mismas, no servían para nada. Ya digo, ser escogidos por el Señor, estar con otros creyentes, ejercer ministerios, contar con la aceptación de otros, no sirve de nada. Continúa el pasaje diciendo, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y aquí el Señor va a explicar qué clase de maldad era la que uno de sus íntimos apóstoles iba a cometer contra él. Por el momento no dice el nombre, no menciona por nombre al traidor. Nosotros ya, como conocemos la historia, sabemos que era Judas. ¿Y de qué pecado se trataba? ¿De qué clase de maldad estamos hablando? Bueno, pues se trata de un pecado de traición, que en el caso de Judas implicaba enormes dosis de ingratitud y de hipocresía. Ser traicionados siempre es una experiencia muy dolorosa. Seguro que usted ha tenido la experiencia de ser traicionado tal vez en algún momento, o usted ha traicionado a otros, o yo he traicionado a otros. Siempre pensamos en los demás, pero la verdad es que nosotros mismos, pues, también muchas veces podemos ser culpables de cosas muy feas, ¿no? Siempre la traición es una experiencia muy dolorosa. Y aquí vamos a ver que la traición de Judas afectó mucho al Señor Jesucristo. Y la prueba está en que menciona la traición de Judas en 3 ocasiones diferentes en este capítulo, versículos 2, 11, 18 y 19. Y un poco más adelante nos va a decir que esta fue la causa por la que se conmovió en espíritu, versículo 21. Le afectó mucho al Señor. Y esto lo vemos claro. Pensemos en la situación, en aquel momento. Jesús acababa de lavarle los pies a Judas. Y ahora, pues Judas estaba sentado a la mesa comiendo el pan del Señor. Y mientras tanto, él estaba cavilando, pensando en su corazón, la forma de entregar a Jesús a las autoridades judías. Qué hombre, ¿verdad? Allí, sentado a la mesa, aceptando la amistad de Jesús, disfrutando de los dones que Cristo le ofrecía, pero sin tener el más mínimo amor o el más mínimo interés, la más mínima lealtad o devoción hacia la persona de Cristo. Y al final, pues ya sabemos, estuvo dispuesto a venderle por una cierta cantidad de dinero. ¡Qué mezquindad tan grande! Pero el Señor dijo que esto ocurriría para que se cumpliese la Escritura. Y nos dice que la Escritura que menciona, pues se expresaba de esta manera. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y una vez más, siempre que estamos leyendo el Nuevo Testamento y se mencionan pasajes del Antiguo, es muy importante regresar al Antiguo Testamento para ver el contexto, el sentido que aquello tenía en ese momento, porque esclarece, ilumina mucho más todavía el sentido que en este momento, en el presente, tiene. Y si vamos allí, sería el Salmo 41, versículo 9, pues nos vamos a encontrar que es un salmo de David. Y el salmista, pues realmente, si lo observamos con atención, veremos que no estaba anunciando ninguna profecía que iba a ocurrir cuando el Mesías viniera. Esto hay que decirlo con claridad, y es un detalle importante. David no está diciendo, esto va a ocurrir cuando el Mesías venga. No, no estaba haciendo esto. Lo que David estaba haciendo era orar, porque él mismo estaba sufriendo una traición en ese momento. Y estaba orando a Dios en ese caso. Salmo 41, versículo 9. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Esto es lo que dice. ¿Y a qué se refiere David? ¿Cuáles son las circunstancias concretas en las que esto le ocurrió a David? Bueno, él está pensando allí, se está refiriendo a un personaje, a Ahitofel, uno de los consejeros más íntimos que el rey David tuvo. Esto lo podrían
ustedes ven en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 12, o en el capítulo 16, versículo 23. Uno de sus consejeros más íntimos, que se sentaba a su mesa a comer con él, pero que se unió a Absalón, el hijo del rey David, para juntos propiciar un golpe de estado contra el rey David y despojarle, sacarle del trono. Ahora, ¿por qué entonces el Señor dice aquí que esto ocurrió para que se cumpliese la Escritura? Cuando esa Escritura no había sido presentada como una profecía en cuanto al Mesías, sino que por el contrario, pues tenía que ver con algo que le estaba ocurriendo en ese momento al rey David. Yo no tengo mucho tiempo de detenerme ahora para analizar esta cuestión, pero es una cuestión realmente muy importante. Solamente quiero dar un par de pinceladas. La primera de ellas es que ocurre infinidad de veces en el Nuevo Testamento. Si ustedes leen con mucha atención, cada vez que aparece esa expresión, como dice la Escritura, para que se cumpla la Escritura, pues ustedes van a ver que no siempre hay una declaración anticipada en referencia, por ejemplo, al Mesías, cuando el Mesías venga a ocurrir a esto, como pasa claramente en este pasaje. Entonces, eso nos obliga a pensar en el término cumplir. Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dice la Escritura. No tiene que ver con el cumplimiento literal de una profecía, sino que lo que hacen los autores bíblicos, y yo creo que es legítimo, y es muy... en fin, nos ilustra muchas cosas. Lo que hacen es utilizar un hecho verdadero, literal, que ocurrió en el pasado, que ocurrió a un nivel básico, a un nivel elemental, y pues ven que se repite en el Nuevo Testamento, especialmente en la persona de Cristo, pero que al repetirse, pues adquiere un valor muchísimo más elevado, mucho más profundo, más alto. Vuelve a ocurrir lo mismo, pero en una dimensión superior. Y en este sentido, digamos que se cumple, es decir, que se completa hasta qué punto estaba diseñado aquello que ya estaba ocurriendo allí, aquel principio espiritual, aquel esquema, hasta qué punto puede llegar a desarrollarse. Y se desarrolla plenamente, tal como vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en muchísimas de las cosas que le ocurrieron a él. Bueno, en todo caso, pues aquí como vemos, David con Ahitofel, pues estaba siendo ese elemento básico que luego se cumple, se llena plenamente en el caso de nuestro Señor Jesucristo con Judas. En cuanto a la historia, pues vemos que a lo que le ocurrió a David, pues le dolió especialmente. Hay otro salmo, el Salmo 55, versículos 12 al 14, que vuelve a hacer mención de este mismo personaje, y nos viene bien leerlo de nuevo, leerlo también porque pues aporta nuevos datos. Dice Salmo 55, versículos 12 al 14. Porque no me afrentó un amigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esto le dolió tremendamente a David, la figura de Ahitofel. Ahora, la analogía que se establece aquí entre Ahitofel y Judas es muy clara. Por un lado, ambos comían a la mesa de su soberano. En el caso de Ahitofel comía a la mesa del rey David, en el caso de Judas comía a la mesa del Rey de Reyes, el mismo Señor Jesucristo. Ambos traicionaron a sus respectivos soberanos. Ahitofel a David, Judas al Señor. Y ambos terminaron suicidándose cuando vieron que sus planes no acabaron como ellos habían planificado previamente. Y se suicidaron. Ahitofel lo encuentran en 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23, y Judas en Mateo, capítulo 27, versículos 3 y 5. Por supuesto, la traición de ambos, tanto la de Ahitofel como la de Judas, pues merecen todo nuestro desprecio. Pero si en nuestro caso este tipo de traición es grotesca, es aborrecible, pues aún lo era más si cabe en aquella cultura. Y para entenderlo, pues tenemos que comprender previamente un hecho, lo que implicaba en aquella cultura oriental el compartir el pan a la mesa. Y
y veríamos, luego voy a citar un par de hechos, pues eso implicaba, el sentarse con alguien que te invitaba a comer pan a su mesa implicaba que te estaba ofreciendo su amistad, pero al mismo tiempo se establecía un compromiso de lealtad. Te invito a mi mesa, también me comprometo a ser leal contigo. Algunos ejemplos. Pues el caso también del rey David. El rey David había tenido un enemigo mortal, no por parte de él, sino por parte de otro personaje. Me refiero a Saúl, al rey Saúl. Saúl intentó por todos los medios acabar con el rey David. Lo odiaba a muerte, lo persiguió por todos los rincones de Israel. Y Saúl tuvo un hijo que se llamaba Mefiboset, un hombre lisiado de los pies. Ahora, cuando ya había muerto Saúl y había muerto su hijo Jonatán, que bueno, pues era íntimo amigo del rey David, pues Mefiboset quedó ahí en tierra de nadie, temiendo, indefenso, que David pues tomara venganza de lo que le había hecho su abuelo, su padre, su abuelo. Y entonces David le llama a Mefiboset. Y Mefiboset viene temblando, lógicamente, temblando. Y en 2 Samuel capítulo 9, versículo 7, le dice: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Esto es un compromiso de lealtad de parte de David con aquel hombre, con Mefiboset. Pero añade: y tú comerás siempre a mi mesa. Por lo tanto, comer pan implicaba una muestra de amistad y un compromiso de lealtad. Y David lo expresa así con Mefiboset. Y en este mismo sentido, deberíamos entender aquellas otras palabras del Señor dirigidas a la iglesia en Laodicea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. No simplemente es tener una cena, sino hay un compromiso de amistad y de lealtad. Cristo va a hacer algo por ellos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Judas, un hombre malvado, un hombre que estaba sentándose a la mesa del Señor con todo lo que eso implicaba, pero que al mismo tiempo pues es un hombre despreciable, un traidor. Aparece otra vez Judas, es citado en Juan, el capítulo 6, versículos 9 al 13, a continuación de que el Señor había multiplicado panes y peces, y él también había comido. Aquí lo vemos sentado también a la mesa del Señor, con el Señor, y el Señor ofreciéndole su amistad personal. Y no solo eso, no solamente le había dado el pan, le había ofrecido su amistad, le había dado el privilegio de ser uno de sus apóstoles, de realizar milagros, le constituyó en tesorero del grupo apostólico. ¿Cómo reaccionó Judas frente a toda la amistad que Cristo desplegó frente a él? Pues dice: levantó contra mí su calcañar, es decir, la parte trasera del pie, el talón, que describe un acto de violencia brutal, como la coz repentina de un caballo a su amo que por la espalda, desprevenido, le cocea. Pues esto es desde luego algo muy feo. Es con la parte de atrás. A veces hay personas que nos vienen de cara y vemos ya en su gesto, en su lenguaje corporal, que nos odian y que vienen a hacernos daño. Pero Judas no era así. Judas llegaba sonriendo. Pero cuando se daba el Señor la vuelta, le coceaba, le hacía el daño. Hay un componente de hipocresía y de falsedad en este hombre, en Judas, que es, ya digo, despreciable. Había dejado que el Señor le lavara los pies hacía un momento, disimulando, pareciendo que era uno de los discípulos. Ahora aceptaba el pan del Señor y tomaba el bocado especial que el Señor luego le dio, simulando que era amigo de él. Pero nada más que el Señor se dio la vuelta, él salió y automáticamente pues regresó en poco tiempo con un grupo de personas pues para prender al Señor Jesucristo de noche. Y ya el colmo de los colmos es que la señal que les había dado a los que le acompañaban para prender a Jesús sería que él les daría un beso. Al que yo besare, ese es. Mateo capítulo 26, versículos 48 y 49. Siempre es una actitud completamente despreciable traicionar a alguien de esta manera, pero hacerlo
al mismo Hijo de Dios, es el colmo absoluto de la maldad. Es algo abominable. Ahora, aquí siempre hay cosas que aprender, y es que es delicado, es grave fingir espiritualidad sin haber llegado realmente a conocer al Señor, sin haber nacido de nuevo. Judas fingía constantemente espiritualidad. Había logrado camuflarse con total éxito en medio de los discípulos, pero era falso. Era falso. ¿Qué ocurre cuando una persona está fingiendo que es creyente sin serlo? Pues lo hemos conocido más de una vez, que llega un momento en que es imposible seguir disimulando y al final eso revienta, explota y produce, los mandamientos del Señor producen resentimiento, amargura, odio en el corazón del hombre no regenerado y se vuelven peores, se vuelven más opositores. Y el caso de Judas, pues no es el único en el que podemos ver reflejada esta verdad. El Nuevo Testamento nos habla constantemente de personas que había en las iglesias cristianas que eran falsos apóstoles, falsos predicadores y que en muchos casos ni siquiera eran creyentes. Pueden verlo en 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, en el versículo 26, en Gálatas capítulo 2, versículo 4, 2 de Pedro 2.1, 3 de Juan 1, del 9 al 10. Por lo tanto, no debemos de sorprendernos cuando en medio de la iglesia surgen falsos maestros, falsos creyentes, falsos discípulos. No debemos de sorprendernos. Es algo que ya estaba anunciado de antemano, que ha ocurrido y que seguirá ocurriendo. Seguimos entonces, versículo 19 de nuestro pasaje de Juan 13. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Bueno, estaba claro que Judas había logrado ocultar sus intenciones al resto de los apóstoles, pero no a Cristo. Al Señor no se le puede engañar, no se le puede engañar. Y ahora el Señor lo anuncia con claridad. Uno de vosotros me va a entregar. ¿Cuál era el propósito de este anuncio? Pues en primer lugar, que supieran que el Señor no había sido engañado. Lo sabía de antemano, no le habían engañado. Es decir, su muerte posteriormente en la cruz no se debió pues a algún movimiento humano que él no pudo prevenir o que no pudo controlar. Nada de todo esto, por supuesto que no. Esto no era lo que estaba ocurriendo. Así que su propósito era que ellos lo supieran para que cuando ocurriera, pues ellos no se desanimaran, el resto de los discípulos no se desanimaran ante lo que parecía evidentemente eso, una aparente derrota del Señor cuando estuviera muerto en la cruz. Tenían que verlo claro. Y con esto pues enseñarles también que la pérdida de un seguidor, como en el caso de Judas, no implica la debilidad o la incapacidad del maestro. Por supuesto que no. Y esto pues evidentemente nos puede ocurrir a todos. Muchos de nosotros enseñamos la palabra de Dios y hay personas que dejan que de alguna manera les formemos espiritualmente y esas personas pueden un día convertirse en personas anticristianas y anti todo. Y eso no necesariamente desprestigia al maestro, sino que desprestigia a la persona. Si se le ha predicado el Evangelio, pues desprestigia únicamente a la persona que abandona esos caminos. Por lo tanto, el Señor estaba anunciándolo de antemano para esto, de cara a que los discípulos entendieran y no se desanimaran. Y en segundo lugar, el Señor lo explica también, para que ellos llegaran a creer en Él. Dice, para que cuando suceda creáis que yo soy. Ahora, una vez más, esta frase incompleta, yo soy, que podemos entender de dos maneras diferentes. Primero, como una alusión a la forma en la que el Señor se describió a sí mismo en el Antiguo Testamento. Recuerdan ustedes el pasaje en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando el Señor se presenta a Moisés, yo soy el que soy. Pero también podemos entender esta frase pues, como una especie de elipsis. Eso quiere decir que es una frase incompleta donde han sido suprimidas algunas palabras que gramaticalmente deberían de estar allí, pero que son suprimidas, que no están porque se sobreentiende lo que se quiere decir.
Y en ese caso, pues nosotros podríamos completar automáticamente la frase de alguna manera. ¿De qué manera? Bueno, pues tenemos tantas, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en el Evangelio de Juan. Yo soy, para que sepáis que yo soy. ¿Que yo soy qué? Que yo soy el Mesías. Juan capítulo 4, versículos 25 y 26. Que yo soy el pan de vida. Juan 6, 35. Que yo soy la luz del mundo. Juan 8, 12. Que antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8, 58. Que yo soy la puerta de las ovejas, Juan 10, 7, que yo soy el buen pastor, Juan capítulo 10, versículo 11, que yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11, versículo 25, que yo soy el camino, la verdad y la vida, capítulo 14, versículo 6, que yo soy la vid verdadera, capítulo 15, versículo 1, para que conozcáis que yo soy ¿qué? Que yo soy todo esto y mucho más, para que sepáis que yo soy. Que yo soy todo lo que ya tantas veces os he dicho, os he anunciado. Ahora, el Señor hizo una declaración muy solemne, uno de vosotros me va a entregar, pero no dijo quién era. Y aunque ese anuncio ya tenía un efecto preventivo muy importante, pero también al dejar esa incógnita, ese interrogante, quién es al que el Señor se refería, pues esto propicia que cada uno de ellos tuviera que hacer cierto ejercicio de autoexamen. ¿Seré yo? Es una oportunidad para que nos miremos. Y es bueno preguntárnoslo, porque realmente todos estamos hechos de la misma pasta, de la misma masa. Y cualquiera de nosotros, si se nos deja a nuestra propia, en fin, nuestro propio poder, nuestra propia capacidad, pues fácilmente resbalaríamos hasta llegar a sitios insospechados. Es bueno preguntarse, ¿seré yo? Y claro que podríamos serlo, y si no lo somos, es porque el Señor nos guarda, y debemos de estar constantemente buscando su cuidado para no llegar a ese punto. Ahora el Señor dice, a continuación, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Lo dijo de esta forma, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y aquí una vez más puede que la conexión de este versículo con el anterior pues no pueda parecer muy clara en un principio, pero si prestamos atención y vamos viendo el hilo de argumentación creo que no es tan difícil. Pensemos por un momento, ¿cuál sería la reacción de los 11 apóstoles una vez que Judas se entregara al Señor? Pues pienso que no es difícil entender que todos ellos se sintieran profundamente frustrados. Es más, pensaran que todo había terminado para ellos, que la misión que habían recibido inicialmente como apóstoles, aquello había acabado. Y el Señor, con esta declaración que encontramos aquí, se anticipa claramente a los pensamientos de ellos y les confirma algo muy importante, y es que su relación con ellos no iba a cambiar. Su misión como apóstoles de Jesucristo seguía en pie sin que hubiera absolutamente ningún cambio. Y les vuelve a confirmar su autoridad y dignidad en ese ministerio apostólico que el Señor les había dado. Y lo vemos, el que me recibe a mí, el que recibe al que yo enviare, porque yo os voy a seguir enviando, y os voy a seguir enviando con la misma autoridad, o sea, no ha cambiado nada, notémoslo bien. La tradición de Judas, y esto es importante tenerlo en cuenta, la tradición de Judas no restaba ninguna autoridad al Señor Jesucristo. El único que había perdido sus privilegios y su autoridad era únicamente el traidor, Judas, pero los demás no. Y esto digo que es importante porque también en nuestros tiempos pues escuchamos de personas que estaban antes en el ministerio cristiano o que siguen estándolo y que llegan a caer en pecados groseros que realmente desprestigian el Evangelio. Y cuando alguien sufre esto en su propia iglesia local, que un pastor en el que él ha puesto cierta confianza o que le ha escuchado infinidad de veces predicar, de repente comete un pecado o se descubre cierta forma de vida escandalosa, pues todo esto lógicamente desanima a los hermanos. Y al mismo tiempo, pues el testimonio cristiano lógicamente queda enturbiado. Pero, y aquí es creo lo que el Señor nos quiere enseñar, no obstante la autoridad y el poder del Evangelio del Señor siguen intactos.
El Evangelio no pierde su poder porque algunos de sus predicadores puedan no dar la talla y no ser coherentes con lo que el Señor Jesucristo les dijo o implica esto, ¿no? El Evangelio sigue teniendo el mismo valor y el Señor sigue teniendo la misma autoridad. Nada de esto cambia, están intactas. Así que el Señor es categórico con sus discípulos. Cualquiera que os reciba a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. Entonces, pues evidentemente tendremos tal vez, desgraciadamente, que avergonzarnos del mal testimonio de algunos que se llaman cristianos. Pero de lo que nunca nos vamos a avergonzar, y esto tenemos que mantenerlo siempre bien en alto, de lo que nunca nos vamos a avergonzar es del Evangelio de Jesucristo y del llamamiento que el Señor nos hace a predicarlo. Puede que otros estén cayendo a nuestro alrededor, pero desde luego nosotros tenemos que seguir adelante, no podemos desanimarnos por eso. El Evangelio se mantiene intacto, la autoridad del Señor igual, debemos de avanzar hacia adelante. Por supuesto, como he mencionado antes, rogando siempre al Señor que nos libre de ser nosotros quienes caigamos en semejante cosa que pueda de alguna manera enturbiar el testimonio cristiano. Yo recuerdo muy sinceramente al pastor que yo tuve de joven, bueno, hasta que se murió, pues él decía, le escuché en varias ocasiones, yo le pido al Señor que si en algún momento yo voy a ser con mi comportamiento causa de hacer tropezar a algunos en el Evangelio, yo le pido al Señor que antes de eso se me lleve, de la forma que sea. Y era sincero en todo eso. Y bueno, pues el Señor le libró evidentemente de todo ello y cuando se fue a la presencia del Señor, todos los que le conocimos, pues seguimos valorando como algo muy positivo y muy precioso el testimonio y todo el bagaje, toda esa herencia espiritual que Él nos dejó en vida. No tenemos nada que reprochar en este sentido y el Señor pues lo cuidó y cada uno de nosotros debemos de orar en esta misma dirección. Pero si sufriéramos estas cosas a nuestro alrededor, pues eso no nos debe desanimar, debemos de seguir adelante. Ahora, esta declaración que vemos aquí, que es muy grande, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, pues tal vez nos lleva a preguntarnos quiénes son aquellos a los que el Señor envía. ¿Quiénes son de verdad? Porque hay mucha gente diciendo el Señor me ha enviado, el Señor me ha dicho. Hay muchos que utilizan vanamente el Señor me ha dicho y el Señor no les ha dicho nada. Como ocurría, lean ustedes el profeta Jeremías, la de veces que dice esto. El propio Señor dice, el Señor me ha dicho, si yo no les he dicho nada, dice el Señor. ¿Cómo saber quién es uno de esos que el Señor ha enviado? Bueno, pues aquí tenemos nuevamente que ver el contexto anterior. Capítulo 13, los versículos 14 al 17 nos recuerda que aquellos que son enviados por el Señor, pues son personas entregadas al servicio al Señor y a su prójimo. Personas, bueno, lo dice en relación a lavar los pies, a servir humildemente a otros. Son personas que no buscan su propio beneficio, sino que reflejan fielmente ese carácter del mismo Señor Jesucristo, que sirven a los demás, no se sirven a ellos mismos, no buscan sus propios beneficios. Y por otro lado, son enviados para enseñar las palabras de Cristo que previamente ellos han recibido. Fíjense en el capítulo 17, nos dirá un poco más adelante, versículos 7 y 8, dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Es decir, ellos han recibido las palabras del Padre y lo que van a entregar, a lo que son enviados es a anunciar esas palabras que previamente han recibido. Si estos requisitos se cumplen, es decir, que la persona entrega realmente la palabra recibida del Padre y eso va acompañado con un testimonio de servicio como el que se nos acaba de describir en los versículos anteriores, bien podemos decir que esa persona ha sido enviada por el Señor Jesucristo y merece todo el respeto. Todo el respeto. Y solamente aquellos que cumplen esto, pues pueden estar seguros de que van acompañados de la autoridad y de la dignidad del Señor.
Y esto es importante recordarlo, porque cuando predicamos el Evangelio a las personas es tan fácil ser menospreciados por ellas. Y estas palabras realmente son consoladoras y nos animan, porque bueno, pues el creyente fiel, es verdad, no va a recibir el reconocimiento del mundo cuando predica el Evangelio, eso raramente ocurre, y cuando ocurre casi que es hasta sospechoso. Pero lo que vemos aquí es que el Señor reviste este ministerio, el de ir a predicar la palabra de Dios, lo reviste con la más alta dignidad que nosotros podamos imaginar. Así que hay que compensar las cosas. Frente al desprecio del mundo, tenemos la dignidad que el Señor le da a esto que Él nos manda hacer. Claro, al mismo tiempo, pues notamos también la enorme responsabilidad que adquieren aquellas personas que escuchan a quienes son enviados a ellos de parte del Señor. Porque rechazar lo que ellos están enseñando implica rechazar también al Hijo, al Señor Jesucristo, y al mismo Padre. Es verdad, puede que la persona enviada a predicar la palabra de Dios sea una persona muy sencilla, sin apenas cultura, sin apenas recursos económicos, sin apenas nada, da lo mismo. Esa persona queda revestida con toda la autoridad y todo el poder divino de Dios. Y la persona que le escucha tiene una gran responsabilidad al escucharle. Rechazarle implica rechazar también al Señor. Y si decíamos que los que escuchan adquieren una responsabilidad muy grande, también las personas que son enviadas a predicar la palabra en el nombre del Señor también adquieren una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Bueno, porque es evidente, como ya hemos dicho, que ser revestidos de todo el honor y la gloria del Rey del cielo, pues es algo inmensamente grande, cuando vamos a predicar la palabra de esta manera. Pero el problema está en que a veces pensamos demasiado en nuestro propio honor. Fíjate, yo soy un enviado del Rey, del gran Rey del cielo. Y no siempre tenemos tan en cuenta la responsabilidad que viene asociada con ese inmenso privilegio. Y nunca deberíamos olvidarnos de que somos representantes de Dios y que su honor puede quedar en entredicho si nuestra actitud no es la correcta. Y la prueba de ello la tenemos aquí mismo, en Judas, un claro ejemplo de esto. El honor del Señor podría quedar en entredicho por causa de este hombre, que era un discípulo del Señor que iba con los otros a predicar. Y ahora el texto nos dice que Jesús se conmovió en espíritu, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Bueno, el Señor evidentemente conocía perfectamente la situación y la tenía bajo control, pero esto pues no le convertía al Señor en una persona fría, incapaz de inmutarse por lo que estaba pasando a su alrededor. Saber las cosas, anticiparlas, no quiere decir que luego no vayamos a sufrir por ellas. Y el Señor, pues evidentemente, sufrió por ello. Y dice que habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu. Y es curioso, ¿no?, esta expresión aquí, junto con otras en este evangelio que tanto resalta la naturaleza divina del Señor Jesucristo, y al mismo tiempo, una y otra vez, se nos enfrenta con las sensaciones, con las emociones humanas de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues porque la verdadera humanidad no implica la ausencia, por ejemplo, de sufrimiento. Hay algunas personas que dicen: uy, si tú tienes fe no vas a sufrir por nada. Mentira, si el Señor Jesucristo sufrió muchas veces por muchas cosas y era perfecto en grado supremo. Y aun sabiendo todas las cosas de antemano, pues no por eso uno deja de sufrir. No tiene nada, no está reñido con la santidad, ni mucho menos. Ahora, en cuanto a esta angustia del Señor, no es la primera vez que se menciona aquí en el Evangelio de Juan. Encontramos otra ocasión cuando el Señor se conmueve y llora incluso delante de la tumba de Lázaro. Allí tiene que ver con el dolor que le produce la muerte, no solo la muerte de su amigo Lázaro, sino la muerte en general del ser humano, la obra de Dios que había salido de sus manos, tan bello en el principio, en el huerto del Edén, estropeada de esa forma tan penosa, la muerte.
Luego lo veremos también conmovido cuando pues él anuncia su propia muerte, cuando aquellos griegos que querían ver a Jesús. Se conmueve el Señor nuevamente, su propia muerte, lógicamente. ¿Cuál es la razón por la que aquí en este momento se conmueve? ¿Qué es lo que produce esta agitación de su alma? Tal vez podríamos pensar que tenía que ver con la perspectiva de la cruz, que efectivamente la sombra de la cruz se proyectaba cada vez más densamente sobre él, porque se aproximaba. Sí, esto lo podríamos ver muy claramente cuando él ora en el huerto del Getsemaní, cómo hay una angustia por eso, porque él sabía todo lo que se anticipadamente, todo lo que venía, lo que significaba, lo que implicaba la cruz. Pero no parece que este es el tema que suscita este sufrimiento en el Señor. Aquí es algo diferente, tiene que ver con Judas. Jesús se conmovió en espíritu y dijo: de cierto os digo, fíjense esta forma solemne de introducirlo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Es la traición de Judas lo que le produce esta agonía y este dolor. ¿Por qué? Bueno, pues es el dolor de ver cómo Judas estaba a punto de dar un paso que le iba a llevar a la perdición eterna. Y cómo también esa decisión de Judas iba a afectar, iba a dejar doloridos al resto de los discípulos. Y el Señor se conmueve movido por la compasión por Judas y también por sus discípulos. ¿Cuánto no sería el dolor del Señor al ver pues la ingratitud de Judas ante toda la bondad y todas las muestras de amor que el Señor le había manifestado? ¿Cómo nos iba a conmover el Señor conociendo perfectamente el destino terrible que le esperaba a Judas una vez que completara su traición? Y esto le dolía al Señor. Lo que había, los sentimientos del Señor que nos dejan claras la palabra es que eran sentimientos de compasión, de dolor por Él. Lo que no había, y esto también es importante subrayarlo, no había, que sería probablemente lo que habría en nosotros, sentimientos de venganza contra esa persona que está tramando una traición contra nosotros y le hemos descubierto antes de que lo haga. Pero no, en el Señor no había nada de ningún sentimiento de venganza o de amargura, nada de todo eso. Sino que, como dijo al principio del capítulo 13, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Seguía amando a este hombre que estaba allí. Y lo que le producía dolor, pues era eso, que no había respondido a todo el amor del Señor, de tal manera que el Señor pudiera haberle salvado de sus pecados. Y esto era doloroso para el Señor. El Señor lo había tratado como al resto de los discípulos, pero Él había presentado siempre, había levantado una barrera delante de sí que resultaba ya imposible que penetrara esos rayos de luz o de amor que el Señor le estaba constantemente mostrando. Y era doloroso, ¿no? Porque fíjense, todos los apóstoles habían recibido, pues sin lugar a dudas, el mismo cuidado, la misma bondad, la misma confianza, la misma enseñanza que Judas, pero él nunca la había aceptado. Esto tal vez lo podemos entender un poco aquellos que somos padres. Yo he tenido 5 hijos y a todos nuestros hijos los hemos educado bajo los mismos principios. Les hemos expresado el mismo amor, los hemos corregido de la misma forma, les hemos dado las mismas oportunidades en función siempre de todo lo que podían ellos abarcar y les hemos animado a esforzarse más y más. Pero usted va a encontrarse que no todos los hijos responden de la misma manera. Y esto finalmente resulta a veces muy doloroso, sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones espirituales que tienen que ver con la salvación. Cuando hay hijos que les has expresado lo mismo y reciben ese testimonio que les has dado y se convierten, y otros que cierran su corazón a cal y canto y dicen no. Y esto es doloroso. Y el Señor aquí se encuentra con una situación similar, salvando por supuesto las grandes distancias, ¿no? Estos hombres, todos ellos habían recibido lo mismo del Señor, pero este hombre, Judas, se negaba a ello. Y al Señor le duele.
fíjense, como dice, uno de vosotros me va a entregar, y se angustia, se angustia. Esta era la última advertencia del Señor a Judas, la última advertencia. No dijo su nombre, pero Judas ya sabía que se estaba refiriendo a él, porque lo sabía lo que estaba haciendo. Y ¿cómo no sería, cuando dice que el Señor se angustió, se conmovió en espíritu, ¿cómo no expresaría, si en lugar de dudas lo hacía? El rostro del Señor tendría que estar expresando ese sufrimiento, y Judas lo estaría viendo. Pero nada de todo eso logró detener las malvadas intenciones de Judas y sus malvados planes. Nada de todo eso. Aunque viera al Señor sufriendo, no iba a cambiar. Y su pecado era muy grave, desde luego que lo era. Durante 3 años había estado acompañando a Cristo, había recibido de él todos sus dones, pero ahora lo iba a entregar por dinero. ¡Qué mezquino! ¡Qué mezquino! ¡Qué cosa más incomprensible! Entregarle al Señor por dinero. Hay cosas en la vida que nunca se les puede poner un valor económico. Si se les pone un valor económico, se han perdido. Por ejemplo, pues no podemos poner un valor económico a la amistad, a la lealtad, a la familia. No se puede comprar una familia, no se puede comprar una amistad por dinero. Si se compra ya no es amistad, por supuesto que no. Y Judas pensaba que podía comprar o cambiar por dinero no ninguna de estas cosas, sino algo mucho más sagrado, al mismo Hijo de Dios. Cambiarle por unas monedas de plata. Judas había traspasado todos los límites imaginables. Y ello, pues llevado por una falta de amor auténtica por el Señor. Lo único que había era disimulo. Qué triste, qué triste. Pero como decía antes, Judas no es, y lo veremos un poco más en detalle en nuestro siguiente estudio, Judas no es un caso aislado. Hay muchas personas que reciben del Señor muchas cosas, incluso dentro del ámbito espiritual, y rechazan esas pruebas de amistad del Señor y se cierran a ellas. Pero al mismo tiempo reciben los beneficios que les da el Señor. Es incomprensible. En la iglesia tantas veces vemos esto. Personas que vienen exclusivamente para ver qué sacan. Y una vez que han sacado todo, pues abandonan, y a veces de malas maneras. Y dices, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues son personas que al final el Señor para ellos no cuenta nada. Es lo que pueden sacar de él, pero no le van a dar el amor que el Señor espera de ellos. No, no lo van a hacer. Judas es un ejemplo de ello, y al final un ejemplo trágico de cómo acaban este tipo de personas. Pues que el Señor nos libre de tener actitudes parecidas. Y cualquier persona que me escucha, que quizás está en una iglesia local, ha escuchado muchas veces el Evangelio, ha simulado ser creyente, se aprovecha de cosas dentro de la vida cristiana, de muchas cosas que uno puede beneficiarse en una iglesia local, pero que no ha rendido su amor al Señor, pues que no juegue con eso, que entregue su vida al Señor, porque de otro modo, tarde o temprano, acabará como Judas. Saldrá la amargura, el resentimiento y el odio contra todo eso. Que el Señor nos libre de todo ello. Bueno, dejamos aquí el estudio, tenemos por el momento otra parte más, todavía hablando de estas cuestiones, con muchos más detalles que nos advierten y que nos enseñan cosas importantes. Pero eso será en otro momento con la ayuda del Señor. Hasta entonces, les agradezco que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias por su atención.